Y otra cosa, pedir financiamiento no es un delito. Hasta ahora, todo lo que se ha divulgado sobre Flavio no constituye ningún delito. Tanto es así que ni siquiera la prensa ha logrado hacer afirmaciones tan categóricas en ese sentido. Quisiera insistir en un punto. En este caso, el propio Flavio Bolsonaro reconoció que fue a ver al banquero Daniel Borcaro después de que él ya estaba preso, monitoreado con un tobillera electrónica. Y en un momento en que todo el ambiente político ya sabía que había serias sospechas sobre él, incluso de fraude. En el BRB, que es un banco público, también hubo una operación reciente de la Policía Federal relacionada con la aplicación de fondos de pensiones. Incluso en ese caso, ¿crees que Flavio actuó correctamente al ir a buscar al banquero después del arresto? Hasta donde se sabe, ya había un compromiso previo de financiamiento de la película y lo que se estaba cobrando era lo que ya se había acordado anteriormente para la realización de la película. Pero, además de eso, Flavio Bolsonaro firmó la CPMI para investigar al Banco Master para poder averiguar quién está realmente involucrado en esto. Él habló sobre corrupción. Yo creo que es una valentía siniestra hablar sobre corrupción en una semana como esta, en este periodo donde Flavio Bolsonaro, su amigo, está metido en este asunto de Bolsonaro. Tú estás tratando de explicarte, pediste dinero para hacer una película y luego el dinero no fue para la película. Entonces, ¿era para financiar la vida sencilla de Eduardo Bolsonaro allá en Estados Unidos? Entonces, sí, creo que aquí nos falta entender un poco más lo que piensas sobre esto del Bolsa Master, de ese escándalo, porque Borcaro financió la campaña de Nicolás Ferreira, viajó en jet privado, no sé si también financió tu campaña, tú fuiste candidata recientemente. No financió la campaña de Nicolás Ferreira, estoy mintiendo. Entonces, necesitaba entender, o sea, ¿qué es lo que quieres decir? Usted no firmó, señor Flavio Bolsonaro, una CPI sobre Banco Master, en la que firmaron 53 senadores. Usted no firmó. Si usted quiere firmar ahora, será el 54º. Quien no deje su like y no se suscriba es un tomador de detergente. Creo que primero, no tiene ningún sentido venir aquí y decir que es el gran inventor de la derecha así, en Brasil. Creo que es un completo desconocimiento de la historia, como si la derecha hubiera surgido ahora en nuestro país y con el Internet. Y además de eso, creo que lo que vivimos hoy con la izquierda y lo que vivimos con la juventud es exactamente lo opuesto, así, y las encuestas lo demuestran. Me gustaría ver esas encuestas de las que él está hablando, pero la juventud sí se preocupa por la salud, se preocupa por la salud pública, que eso es algo que la izquierda defiende. La juventud se preocupa por una educación de calidad, eso es algo que la izquierda defiende. La juventud está preocupada por buenas condiciones de trabajo y ahora, ¿verdad? Hemos estado participando en esta movilización y defendiendo el fin de las 6x1. Entonces, no sé qué es lo que él quiere decir cuando pinta ese escenario tan favorable para los movimientos de derecha. Ahí creo que, en fin, es poco eso. Bien, voy a hacer una tercera pregunta, Lucas. Si quieres responder a alguno de los comentarios de Julia, siéntete libre. La tercera pregunta que quería hacerles a ambos, y empiezo contigo, Lucas, es ¿cómo ves el futuro de tu movimiento, tu campo de la derecha? ¿Crees que hay algo que deba corregirse en el rumbo o no hay nada que corregir? ¿Qué piensas tú que será el futuro del campo político de la derecha aquí en Brasil? Bueno, primero, respondiendo a mi adversaria en este debate, quiero dejar claro que sí tuvimos grandes exponentes de la derecha en el pasado. ¿Y qué pasó con esos exponentes? Fueron marginados en términos académicos. Por ejemplo, un héroe como Carlos Lacerda, que fue quien derrocó a Getúlio Vargas, el dictador, fue marginado en la academia, tratado por historiadores como alguien que no es digno de que su memoria sea recordada. Sí, tienes grandes nombres como Roberto Campos, y Roberto Campos es otro hombre también marginado por la academia, que tuvo un papel importante en nuestro país, fue marginado exactamente por esa hegemonía de la que hablé que existe en nuestro país. No, creo que primero hablar sobre el futuro de la izquierda y lo que queremos así. Creo que Brasil es un país en el que todavía necesitamos mucho trabajo. Vivimos 4 años del gobierno del presidente Lula, quien recibió un gobierno destruido por Jair Bolsonaro. No podemos olvidar el déficit multimillonario que Bolsonaro dejó en este país. Hay 700,000 personas que murieron en la pandemia porque él no se dignó a buscar vacunas para la población. Entonces, así es, si vieras el tema del presupuesto público, no existía la política de valorización del salario mínimo, no existía la Bolsa Familia. Él destruyó Brasil y creo que el trabajo que hizo Lula este año de reconstrucción y de entregar aún más
fue algo súper importante. Y creo que necesitamos a lo largo de este año y a lo largo del Lula 4, que tengo fe en que lo vamos a lograr, reelegir al presidente Lula. Una vez más, es hacer un gobierno que sea aún mejor para nuestra juventud, que nuestra juventud pueda estudiar aún más. Sabemos que Lucas Pavanato no es muy fan de la universidad pública, que le encanta ir a las universidades para quejarse con los estudiantes, pero es un terreno, un territorio importante para el desarrollo de Brasil. Queremos un país que sea soberano, que esté bien desarrollado, y para eso las universidades cumplen un papel fundamental. La educación cumple un papel fundamental y creemos que ese es el camino. Todavía tenemos un largo camino por recorrer, ¿verdad? Superar lo que fue Brasil, que vivió siglos como colonia. Vivimos una situación muy dura en relación con la esclavitud, de la que aún no hemos logrado recuperarnos completamente. Entonces, nuestro trabajo es arduo, pero yo veo y creo que el PT, que el presidente Lula, es quien presenta esas soluciones, es quien realmente logra pensar en el país tal como es. Tener una conexión real con las personas y presentar propuestas y presentar una solución concreta que nos ponga en el camino correcto. Ahora, preguntaste sobre el esquema 6x1. Yo creo que, bueno, en realidad no creo, ¿verdad? Estoy cada vez más convencida de que quien dice esas barbaridades sobre la escala 66x-1 nunca ha trabajado de verdad o nunca ha conocido realmente a quien trabaja en la escala 66x-1. Así es, porque tú, desde el punto de vista del trabajador, ¿verdad? De quien está ahí, no puedes cuidar la casa, no puedes estar con la familia, no puedes estudiar. Solo te quedas en eso, en ese trabajo que es prácticamente un régimen de servidumbre moderno ahí. Entonces, creo que eso es algo que es muy insensible incluso con los trabajadores, quien no defiende la escala 66x-1. Esto es sobre la dignidad de las personas, es sobre que las personas tengan tiempo para estar con su familia, es sobre que las personas puedan vivir más allá del trabajo. Y ya se ha comprobado incluso, la escala 66x-1 ya fue eliminada en varios países. En Alemania no existe, ya superaron ese debate de la escala 66x-1 en el siglo pasado. En Portugal, ellos incluso fueron más audaces. No es la escala 5x-2, es 4x4x-3. Hay varias empresas que ya lo hacen. Entonces, así es muy fácil venir aquí y hablar porque tiene impacto económico, tiene impacto en eso y no presentar algo concreto. La verdad es que el fin de la escala 66x-1 es necesario para las personas y desde el punto de vista económico tiene sentido. Incluso puede reducir el desempleo y más que eso, las personas van a saber cada vez más el valor de su trabajo y no van a aceptar ser oprimidas, no van a aceptar cualquier trabajo, cualquier cosa por un salario malo. Nadie quiere trabajar ahí estando en una situación abusiva con el jefe, nadie quiere trabajar en un empleo malo. Las personas quieren buenos empleos y las personas merecen buenos empleos. Entonces, que tengamos el fin de la escala 6x1 y que tengamos esas mejores condiciones es fundamental para que tengamos una vida mejor para las personas, para la juventud en general. Ok, Lucas y Julia, voy a hacer una última pregunta en este bloque y también, una vez más, reitero que en la intervención de cada uno, si quieren contradecir o argumentar sobre lo que la otra persona dijo, siéntanse en libertad. La pregunta es, voy a empezar contigo, Lucas. Estamos en un país innegablemente, inequívocamente dividido hoy en la cuestión electoral y política. Y quería preguntarte, que eres uno de los jóvenes líderes de la derecha, ¿ves algún mérito, algún acierto en el campo opuesto al tuyo, en la izquierda? ¿Y cuál es ese mérito? Bueno, en primer lugar, creo que la división es una señal positiva. Creo que nuestro país esté dividido. Es señal de que todavía somos, de alguna forma, un país que tiene algo de libertad. Porque los países que no tienen división son países dictatoriales, como Corea del Norte, como Venezuela, que incluso el presidente de mi colega aquí, él insistía en recibir aquí el dictador Maduro y que él siempre dio respaldo a ese tipo de gobierno. Llegó a financiar dictaduras alrededor del mundo. En esos países que el PT financió, realmente no existe división. En Brasil existe, porque aquí todavía tenemos algún tipo de debate. Eso es una buena señal. Sí, en términos de lo que yo veo como positivo en términos morales y éticos en la izquierda, no veo nada, pero sí veo en términos de estrategia. Ellos ocuparon espacios, incluido el espacio universitario, que mi adversaria aquí dijo que no me gusta. En realidad me gusta mucho el espacio universitario. Y es por eso que yo lucho para que personas que destruyen ese espacio, personas que están ahí por años y años, nunca se gradúan, ocupan, destruyen,
Y ahora en Sao Paulo mismo están haciendo desorden, impidiendo que otros alumnos estudien. Es exactamente por eso que yo lucho. Que las personas ya no estén dentro de ese ambiente, para que ese ambiente sea reservado para quien realmente lo necesita y quien realmente quiere estudiar. Sí, además de eso, es muy notoria la diferencia que tenemos aquí de preparación y de argumentos, ¿verdad? Mi adversaria simplemente primero ignora lo que yo dije, entonces empieza a decir un montón de generalidades sin considerar nada de lo que se dijo, diciendo que no hubo propuesta, siendo que yo estoy hablando exactamente de una propuesta para que acabemos con la jornada 6x1, que el gobierno asuma el costo. Es interesante que ella trajo el argumento de Portugal. Portugal, y hay estudios, después ella incluso puede investigar, creo que ya debería haber investigado antes de venir al debate, pero hay estudios que muestran que Portugal, después de acabar con la escala 6,6x-1 de un plumazo, sin que el gobierno tomara ninguna medida para respaldar a los empresarios, lo que ocurrió fue un aumento del desempleo, reducción de salarios y peores condiciones de trabajo, y eso está documentado por estudios. Entonces, así, el ejemplo que ella citó es exactamente un ejemplo de que la forma en que quieren hacerlo es insostenible, pero cuando propones, mira, el gobierno que cobra tantos impuestos al ciudadano va a tener que asumir el costo de esto, ahí ella está en contra. ¿Por qué? Porque ella es defensora del agrandamiento del Estado, y el agrandamiento del Estado en un país donde el brasileño paga 50 de impuestos en el consumo es en realidad quitarle recursos al más pobre. Es en realidad condenar al más pobre a seguir en una condición de inferioridad sin poder ascender en la vida. ¿Ves algún mérito en el campo opuesto al tuyo, en este país polarizado? ¿Cuáles son los puntos positivos que ves en el campo en el que Lucas milita? No, creo que lo primero es que realmente me preocupa cuando alguien viene a este debate y dice que un país dividido, un país polarizado es algo positivo. Así, hemos visto a lo largo de estos últimos años familias peleando, personas que ya no pueden hablar entre sí por este tipo de postura de la extrema derecha, de poner a unos contra otros así. Entonces, creo que eso es algo muy preocupante porque mientras él sigue queriendo polemizar sin razón, tenemos una situación en la que necesitamos que todos contribuyan con el medio ambiente. Mientras él sigue queriendo enfrentar a unos contra otros, estamos perdiendo muchas oportunidades. Entonces, no creo que sea bueno que las personas no se lleven bien. Creo que es bueno que las personas sean capaces de resolver los problemas, que las personas sean capaces de... La democracia es eso. Democracia no es que las personas se griten unas a otras. Igual va a la universidad, va a gritarles a los estudiantes, usa su poder de concejal de la ciudad de São Paulo para ir junto con la guardia municipal e intimidar a los estudiantes. Me gustaría ver alguna escena de ese concejal en una universidad abriendo un libro, alguna escena de ese concejal entrando a un salón de clases, porque él va ahí solo para gritar e intimidar a los estudiantes. Yo creo que eso es vergonzoso, no creo que te eligieron para eso. Creo que quienes votaron por ti fue para que representaras a las personas, no para que anduvieras persiguiendo estudiantes, me parece lamentable. Pero también creo que necesitábamos, él dijo esa cosa, primero que nada, la economía, o sea, habló, decir que Bolsonaro no dejó déficit, que fue un éxito, es patético, hasta porque recordamos cómo estaba la situación del dólar, recordamos, en fin, varias de esas otras cosas. Y quería recordar que el querido aquí es de São Paulo también. Nosotros, Haddad ahora es precandidato a gobernador del estado y él también fue, mientras era ministro de Hacienda, quien hizo una reforma tributaria que en realidad quitó impuestos. Entonces, mira qué curiosas son las cosas. Hoy, quienes ganan hasta 5,000 reales ya no pagan más impuestos sobre la renta. Y eso, asociado con que quien gana más puede pagar más, es una tributación justa, una tributación necesaria. Podemos corregir la desigualdad, podemos corregir cosas que estaban mal en nuestro país de esta manera, no diciendo hay más impuestos, los impuestos son robo o no sé qué. Ese es un debate que no tiene ni pies ni cabeza. Y lo que hemos hecho en estos últimos 4 años, ni siquiera estoy hablando de los últimos. Si hablamos desde el primer gobierno de Lula, podemos presentar aún más cosas y cosas importantes. Así que lo que se hizo fue algo histórico y que es muy importante para la economía, es muy importante para el bolsillo de los brasileños y es muy necesario para que podamos superar las desigualdades en nuestro país. Pero lo que pasa es que esa gente de la extrema derecha está jugando el juego de los BBBs, como les decimos, ¿no? De los bancos, las apuestas y los billonarios. Porque para ellos poco importa lo que pase con el trabajador, si la persona va a apostar, si va a gastar su salario, si va a quedar endeudada y quedar toda endeudada. No les importa eso, solo les importa dividir.
todavía siguen hablando, haciendo discursos ahí que hablan en vano sobre Dios, hablando en vano sobre esas otras cosas. Entonces creo que esas son cosas muy preocupantes.